Hay cosas en la vida tan impredecibles como la misma vida, cosas que nadie puede anticipar, cosas que están escritas para ser hechas al pie de la letra. Mi nombre es Sam, y esta es mi historia. Todo comenzó el 31 de diciembre del año 2479, en el último día del año. Recordaba cómo dejaría atrás la preparatoria y entraría en la universidad. Me emocionaba la idea de ver un nuevo mundo de conocimientos y nuevas formas de vivir. Mis padres habían organizado una gran fiesta para despedir el último año en que estaríamos juntos, ya que el próximo año yo me mudaría a la universidad e iniciaría con mis estudios de biología termonuclear. Todo iba de maravilla, el reloj marcó por fin las 12 de la noche, ya era el 1 de enero del año 2480, todo el mundo festejaba y se alegraba por la venida de un nuevo año. Podía escuchar los sonidos de los fuegos artificiales, pensé en saludar a mi amigo Alex, por el año nuevo quizás estaría un poco solo. Él vive con su tía, ya que sus padres estaban siempre de viaje. Me puse las gafas inteligentes y visualicé su número en la pantalla óptica. Luego de 10 intentos la llamada entró. Es extraño pensar que tanta tecnología había en la comunicación y no la suficiente para cubrir la saturación de la línea telefónica en un día festivo como este. Lo saludé con el feliz año nuevo clásico de siempre, conversamos unos minutos y me pidió que viniera para jugar algunos videojuegos, ya que su tía había salido a una fiesta y él no quería pasarla en vela solo. Yo accedí, pero antes debía avisar a mis padres, a través de la enorme masa de gente que había venido para la fiesta de año nuevo de mis padres. Los encontré al fin y les dije que iba a salir. Ellos accedieron y me dispuse a salir. Caminaba por las calles iluminadas de luces LED, el alumbrado público había sido removido una década atrás, miraba a todas las personas dentro de sus hogares celebrar la llegada del año nuevo. Decidí atravesar el parque abandonado que había en el extremo de la ciudad, era un buen atajo a la casa de Alex. Pasé por unas rampas de construcción, unas máquinas demoledoras y unos robots de limpieza obsoletos. Me introduje debajo de los escombros removidos de aquel parque, frío y totalmente abandonado. Cuando pasé debajo de una resbaladilla pequeña de arena, vi algo muy raro. Parecía un objeto cuadrado en forma de hoja, decidí acercarme para ver de qué se trataba. Desenterré un poco la tierra que la cubría, y solamente eran unas láminas oxidadas, que tenían textos grabados, seguramente de alguna compañía que quebró al inicio del siglo. Tomé aquellas láminas y continué mi camino, llegué a la casa de Alex y oculté las láminas debajo del pórtico de su casa. Entré y jugamos videojuegos toda la madrugada, hicimos algunas bromas telefónicas y logramos conciliar el sueño a las 6 de la mañana. Eran las 2 de la tarde y algo en mi bolsillo vibró, eran las gafas inteligentes, mis padres me llamaban para saber cómo estaba. Me puse las gafas y contesté. Me pidieron que regresara a casa para ayudar a limpiar el desorden que había dejado consigo la primera fiesta del año. Me despedí de Alex y salí de su casa. Pero antes recogí aquellas láminas misteriosas que había encontrado y me las llevé. Llegué a mi casa y ayudé todo lo que pude a limpiar. Ya muy cansado me fui a mi habitación y recordé las láminas que había encontrado. Estaban llenas de óxido antiguo, le pedí al robot doméstico que las limpiara. Luego de varios minutos el robot doméstico me devolvió las láminas, me recosté sobre mi cama y comencé a leer aquellos textos. La historia era fascinante, no eran escritos de alguna compañía, al parecer eran las historias fantasiosas de algún sujeto desquiciado, o tal vez la historia inventada de algún genio que nunca las publicó. Todo esto trataba de destrucción humana, un objeto que permitía viajar en el tiempo, el Forex, los Kron extraterrestres y muchas cosas que solo veía en películas. ¡Qué gracioso!, dije. Este hombre tuvo buena imaginación. Decidí guardar estos textos muy celosamente, tal vez algún día podría escribir un libro sobre estas fantasías. 5 años más tarde, yo me encontraba trabajando en un laboratorio del gobierno, en el desarrollo de tecnología para la salud humana.
Me encargaba de desarrollar nuevos artefactos biológicos para mejorar la calidad de vida cotidiana de los seres humanos. Vivía en mi departamento en el centro de la ciudad, visitaba a mis padres los fines de semana y salía con una colega del laboratorio. Mi vida era maravillosa, tenía todo lo que podía desear. Un día el jefe del laboratorio me pidió que buscara en la biblioteca virtual sobre la composición original del ADN humano, porque necesitaba algunos códigos. En el equipo del laboratorio habíamos encontrado una tercera cura para el cáncer, pero esta cura era mucho más barata que la que se lanzó al mercado hace 50 años. Este descubrimiento ayudaría a personas de bajos recursos a curar su cáncer definitivamente. Me dirigí a la sala virtual para acceder a la base de datos y conectarme con el cerebro positrónico de la base de datos mundial. Luego de una búsqueda logré dar con el código completo del ADN humano. Lo copié en la memoria virtual y la llené en mi bolsillo para llevársela al jefe del laboratorio. Cuando estaba cerrando la conexión con el cerebro positrónico mundial, un mensaje emergente apareció en pantalla que decía: joyas descubiertas en el centro de la Tierra, al parecer guarda relación con el objeto encontrado en la Luna. Creemos que el objeto encontrado es alienígena, y si relacionamos las joyas con el objeto, el código de las joyas revelan varios números en código binario. Al traducir este código, una palabra se revela: Forex. El objeto se llama así. Será puesto en análisis mañana temprano. Me quedé intrigado con este mensaje y decidí buscar más sobre aquel objeto. Busqué en la base de datos mundial, luego en la base de datos secreta del gobierno, tenía acceso a ella porque mis investigaciones me lo permitían. Y allí estaba, un artículo completo del artefacto encontrado en la Luna. Era como un reproductor MP3 primitivo de hace más de 400 años. No se encendía, ni parecía que funcionaba. Estaba en las instalaciones del gobierno, 65 kilómetros de mi ciudad. Copié el artículo en la memoria de mi teléfono inteligente, puse la memoria en modo de lentes y me los puse. Salí del laboratorio, le entregué los datos del ADN humano al jefe del laboratorio. Salí de las instalaciones y me dirigí a mi vehículo. Marqué la ruta hacia donde vivían mis padres, y el vehículo tomó el camino más corto. Mientras estaba en piloto automático pensé que aquellas láminas que había leído hace algunos años, tal vez no sean del todo falsas. Cuando llegué a mi antigua casa donde vivían mis padres aún, les pregunté sobre mis cosas antiguas que usaba de joven. Me dijeron que las habían puesto en el sótano. Las busqué y entre todas las cosas viejas las hallé. Estaban intactas. Revisé nuevamente la información que había recogido del laboratorio en mis gafas inteligentes, y coincidía con esa historia. El objeto encontrado se llamaba Forex, permitía hacer viajes en el tiempo, detenerlo y enviar cosas a través de él en el tiempo. Revisé una fotografía del objeto que mencionan que fue encontrado en la Luna, y la comparé con la descripción de las láminas. No podía ser. La descripción encajaba perfectamente con la imagen del objeto. Entonces esas historias no eran falsas, todo aquello que relata ocurrió en verdad, o mejor dicho aún no ocurren, porque todo ello se lleva a cabo dentro de 265 años. Y hoy estamos en el año 2485. Maldición, esto no es posible. Me acordé que había una advertencia al final de los textos de las láminas. Si se podía evitar todo eso. Debía de informar al gobierno de que aquel artefacto era muy peligroso para manipularlo, y que debía ser destruido. Me vino a la mente, que nadie me creería, tal vez me tomen por loco como yo lo hice con los escritos de las láminas. Lo mejor será hurtarlo o reemplazarlo para que nadie lo note. Pasé toda la noche recreando aquel objeto en una réplica exacta, todo debía salir bien. Si la reemplazaba nadie se daría cuenta y yo podría destruir el objeto para que aquel futuro fatal que se menciona en las láminas no se haga realidad. Muy temprano me dirigí hacia las instalaciones del gobierno a 65 kilómetros de mi ciudad. Mientras el piloto automático conducía, decidí ver un poco de televisión.
En las noticias se mostraba en una conferencia de prensa a un científico que decía: logramos perfeccionar la bomba de microondas, capaz de destruir a cualquier amenaza que exista fuera del planeta. Recordé los escritos de la lámina. El autor de las láminas estaba en el futuro. ¿Cómo era posible que se inventara aquella bomba si él era el que se suponía debía hacerlo? Recordé otra cosa. Hace algunos años los astronautas encontraron restos de naves espaciales en Marte y Neptuno. Desde aquel suceso, los científicos expertos en bombas han estado creando bombas para defendernos en caso de una posible invasión alienígena. No puede ser, todo encaja a la perfección. En algún momento del futuro, se desatarán guerras nucleares entre nosotros los humanos. Y esto provocará la llegada de seres de otro planeta. Lo que llevará a la destrucción de la Tierra. Tengo que impedirlo. Cuando llegué a las instalaciones del gobierno, me identifiqué como un científico de biología que necesitaba tomar unas muestras para actualizar la base de datos del ADN humano. Me permitieron el acceso, ingresé a las instalaciones y coloqué una carga inversa para cortar la energía eléctrica por 5 segundos. Lo hice en la sala de generadores. Me moví hacia la sala de hallazgos y logré entrar. Busqué entre todos los artefactos misteriosos hallados a lo largo de estos últimos 10 años. Hasta que lo encontré. Estaba en un pedestal, debajo suyo habían letras que describían el hallazgo. Active la carga inversa y la energía se cortó por 5 segundos, tiempo que aproveché para cambiar el objeto con la réplica que había elaborado. La energía volvió, las cámaras que vigilaban las instalaciones volvieron a funcionar. Logré salir de las instalaciones sin sospecha alguna. Me dirigí a mi vehículo y retorné a casa. Al llegar ya de muy noche, entré en mi antigua habitación y pensé en examinar aquel objeto llamado Forex. Comprobé con mis propios ojos que la descripción del objeto era idéntica al que tenía en la mano. Luego vi como en los escritos de las láminas, cómo aquel sujeto logró encender el objeto. Pero nada, no logré encender el objeto. Quizás haga falta la dichosa cromonita, sin ella no podrá encender. Ya era muy tarde, decidí ir a dormir. Mañana tal vez logre hacerla funcionar. Esa noche soñé que la guerra entre humanos estallaba, soñé que unos seres descendían del cielo y destruían lo que quedaba de las ciudades devastadas por las guerras. A muchos soldados siendo aniquilados por armas superavanzadas. Desperté en la mañana demasiado agitado. Pensé que debería hacer algo para evitar todo eso. Debo utilizar el Forex para volver a la fecha en que se encontraran aquellos restos de naves alienígenas en Marte y Neptuno. Debo evitar que las encuentren, así no inventarán armas nucleares y no habrá guerras posteriores. Pero ¿cómo? El Forex no enciende, no puedo usarlo. Seguramente falta la famosa cromonita. Debo ir a buscarla, en algún lugar del planeta debe de haber algo. Me preparé una semana entera para partir en busca de la cromonita. Me despedí de mis padres, les dije que iría a trabajar a otro país por varios meses, y que estaría en casa para Navidad. En el laboratorio, les dije que había encontrado otro trabajo como investigador de biología en el Himalaya. Dejé todo listo y partí, hice una copia digital de las láminas en mi memoria virtual y la llevé conmigo. Así que partí. Pasé el primer año, buscando por el continente americano, buscaba información de hallazgos de joyas o rocas misteriosas, tomaba muestras, analizaba cada joya o roca que encontraba, traté de hacer lo que decían en las láminas, para que el Forex se encienda, pero nada. Buscaba en las montañas más rocosas, los bosques más calurosos, los ríos más caudalosos y nada. Decidí llevar mi búsqueda más allá, y salir del continente hacia nuevos horizontes de búsqueda.
El segundo año de búsqueda, unas discusiones entre los franceses y los norteamericanos, sobre el petróleo casi extinto que se habían encontrado en el sur de Francia me llamó la atención. Todo el año estuvieron en la corte, esperando una sentencia para ver qué país ganaba los derechos que exigían. Al final de ese año el tribunal falló a favor de los franceses, los norteamericanos no estaban contentos, iban convenciendo a muchos países de que se unieran a su causa, y comenzó una cruzada continental para que los norteamericanos sean los ganadores, mientras Francia también convencía a sus países vecinos de toda Europa que apoyen su causa. Meses después, una noticia dio la vuelta al mundo: el hijo del presidente francés había sido asesinado, el caos comenzó a surgir. Yo mientras tanto recorría el Congo y África en busca de la cromonita, para evitar que todo lo malo que se escribe en las láminas ocurra. En el tercer año de búsqueda, la tensión entre los continentes americano y europeo comenzaba a endurecerse, las amenazas de guerras eran inminentes, los pequeños atentados eran cada vez más frecuentes. Un día mientras me dirigía a las Islas Filipinas, escuché en una radio pública una noticia terrible. En una cruzada por la paz, que se realizaba en las calles de París, cientos de personas protestaban pacíficamente por la paz entre los continentes americano y europeo. Un avión cargado de ácido cayó sobre las calles de París. Las personas que estaban allí murieron por quemaduras graves, algunas se derritieron por completo, la ciudad quedó inhabitable. El gobierno francés culpó de los sucesos a los norteamericanos. 2 meses más tarde, luego de que la hora de la diplomacia había llegado a su fin, cada vez más los ataques indirectos se hacían en contra de los países involucrados, y también se hacían a los países aliados. La guerra estaba dando sus primeros pasos, el hombre estaba encaminado a su propia destrucción. En el cuarto año de mi búsqueda, América entera declara la guerra a Europa, todos los americanos se habían unido, para librar una batalla biológica nuclear contra toda Europa, las bombas comunes comenzaban a ser lanzadas, pequeñas capitales eran destruidas por minibombas atómicas, miles de personas morían cada día. América amenazaba constantemente a Europa, que si no cedían las peticiones, ellos lanzarían la superbomba de microondas que destruiría gran parte de su continente. Europa no cedía, la guerra comenzó a involucrar más tecnología. En los campos de batalla los androides luchaban cuerpo a cuerpo con sus rivales, controlados a control remoto. El ecosistema del planeta se iba modificando poco a poco, el aire cada vez más se sentía algo pesado, misiles guiados por infrarrojo destruían ciudades, armamento americano deshacía todas las maravillas de Francia, gases tóxicos radioactivos eran lanzados en las capitales de América. Hasta que un día comenzó. Europa inició los ataques nucleares, las temidas bombas atómicas eran lanzadas por toda América, la gente moría por millones. La estructura del planeta iba modificándose, la fauna de la Tierra iba desapareciendo, los cielos ya no eran azules, se tornaban en color gris. América respondió también con bombas nucleares, las ciudades importantes eran destruidas por completo. Es el año 2490 y es el quinto año de mi búsqueda. Luego de una intensa búsqueda, tratando de sobrevivir a las guerras, encontré información acerca de una roca muy extraña encontrada en el norte de Italia. Se trataba de una gema demasiado rara para ser terrestre, entonces me dirigí hacia allí. El lugar estaba entre las ciudades más peligrosas, calificada como extremadamente mortal. Italia había sido clasificada como zona roja a nivel mundial. El próximo ataque nuclear se haría allí. Debía encontrar la cromonita antes de que la guerra no me lo permitiera. Me equipé muy bien, como había guerras y el aire estaba contaminado, fabriqué un par de máscaras antirradiación y que mejoraran la respiración. Luego de 3 días de viajar en un avión de carga de armamento, llegué a las afueras de Italia. Robé una patrulla militar y me dirigí hacia el lugar que mencionaron para encontrar la tan buscada roca. Llegué a un lugar muy extraño, al parecer la guerra aún no había tocado ese suelo. Entré en un bosque de rocas para buscar la cromonita, pasé 2 días buscándola y nada.
En el tercer día de búsqueda por fin tuve éxito, vi en un pequeño acantilado una piedra brillante, era muy pequeña, tomé la piedra y saqué el Forex de mi bolsillo. Puse el Forex delante de la piedra, mientras la piedra se deshacía y se convertía en energía pura, el Forex absorbía esta energía y vi que se encendía la pantalla. Por fin dije: al fin volveré al pasado para evitar que toda esta masacre suceda. En la pantalla del Forex se mostró lo siguiente: energía restablecida para 2 viajes. ¿Qué? En los textos de las láminas decían que eran 3 viajes, porque solamente 2. No importa. Solo hace faltan 2 viajes. Un ruido ensordecedor se comenzó a oír, eran las bombas nucleares que se acercaban. Las alarmas se activaron, pero nada de ello serviría, todos morirían. Entonces me decidí regresar para evitar el descubrimiento de los restos de las naves espaciales extraterrestres que se encontraron en Marte y Neptuno. Las bombas se acercaban cada vez más. Me disponía a presionar el botón de regreso en el tiempo, pero vi a una sombra negra parada junto a mí. Mierda, es la sombra del futuro, dije. La sombra que se describe en las láminas, déjame en paz, le grité. Oí una risa burlona, mientras perdía el control de mi cuerpo. Fuera de mi voluntad presioné el botón de adelantar el tiempo. Aquella sombra de mierda se iba desvaneciendo mientras se reía, vi como las bombas caían y destruían por completo la faz de esta zona de la Tierra. No me afectaban porque yo viajaba en el tiempo, cada vez más se aceleraba el paso del tiempo, hasta que logré tomar control de mi cuerpo y detuve el avance del tiempo. El mundo estaba casi desierto, lo que alguna vez fue Italia ya no estaba más, la tierra era negra y había un cráter inmenso en lo que parecía ser el centro de la devastación. Era el año 2620, no puede ser. Tengo que volver al pasado, pero aquella sombra aparecerá nuevamente si intento hacer algo, entonces me dirigí hacia lo que parecía un monte, tal vez si consigo refugio y esté rodeado de humano aquella sombra no podrá hacerme nada, dije. Luego de caminar por varios kilómetros, llegué a aquel monte y me interné en una de sus cuevas. Una luz al fondo de la cueva me llamó la atención, seguí caminando y encontré un refugio humano, había personas ahí, se calentaban con una fogata improvisada. Me contaron que las guerras habían destruido gran parte de la tierra, y que los alimentos eran casi imposibles de obtener. La extinción del hombre era casi un hecho. Estuve con aquellas personas unas horas, luego oí un ruido muy extraño que provenía del cielo. Todos los refugiados y yo salimos hacia afuera, me puse la máscara antirradiación, los demás no. Al parecer sus cuerpos se habían acostumbrado a la alta radiación, y era solo cuestión de años para que mueran. Vi que desde el cielo gris lleno de radiación, una nave gigantesca descendía muy lentamente. Luego de varios minutos, se detuvo, se abrieron muchas puertas y pequeñas naves salieron, eran mucho más rápidas. Eran los Kreon, habían llegado por fin. Tal y como decía en las láminas, todo se estaba cumpliendo. Naves pequeñas perseguían a los hombres restantes, los mataban con lo que parecían láseres muy poderosos, una nave pequeña aterrizó junto a nosotros. Varios seres iguales a los que decían en las láminas descendieron. Aprisionaban a los hombres restantes y los subían a las naves. Yo traté de huir pero uno de ellos me alcanzó, cogí una roca y logré zafarme, corrí y corrí. Las naves iban ocupando todo el espacio terrestre, aprisionando a todo aquel ser humano que se encuentre a la vista. Luego de horas, la cacería finalizó. Todos los humanos restantes habían sido capturados. Yo logré ocultarme en una cueva muy pequeña, en la cual pensé que debía regresar. Pero tal vez aquella sombra aparecería de nuevo y me mandaría a una época que yo no quisiera. Pero debía arriesgarme, me preparé y decidí presionar el botón de regreso. Entonces nuevamente apareció aquella sombra negra, me armé de valor y fui tras ella. La golpeé con mi puño lo más fuerte que pude, pero solo la atravesé como si fuera uno. Río nuevamente, cogí unas rocas que se hallaban ahí, las lancé y en mi maldito descuido le arrojé el Forex.
La criatura la tomo, la miro, la examino cuidadosamente y luego río. Me apuntó con el Forex y vi como el tiempo nuevamente se aceleraba. Pero esta vez el Forex no estaba conmigo, la sombra lo tenía. No puede ser, dije, mientras la sombra se desvanecía junto con el Forex, yo viajaba al futuro. Luego de unos momentos, para mí, se detuvo el avance del tiempo. No sé cuánto tiempo ni a qué época me haya mandado aquella maldita sombra. Salí de la cueva, y vi el cielo seguía de color gris. Nuevamente oí el sonido de aquellas naves. Mierda. Me van a llevar a su nave seguramente. Pero algo extraño pasó, otra nave similar la perseguía, le disparaba y a la otra la esquivaba. Luego de varios minutos así, varias otras naves aparecieron y destruyeron a la nave perseguidora. Una de las naves se dio cuenta de mi presencia y se dirigió hacia mí. Por alguna razón, no escapé. La nave aterrizó frente a mí y se abrió una puerta. Un hombre descendió de ella, me vio y se acercó hacia mí. ¿Eres tú un sobreviviente?, me preguntó. Sí, respondí. Yo sobreviví a las guerras atómicas que destruyeron la Tierra. El hombre hizo un gesto extrañado, y me dijo. ¿De qué guerras estás hablando? Te pregunté si eres un sobreviviente del ataque que hicimos los rebeldes a la base secundaria de los Kron. Fue ayer, decidimos atacar un objetivo principal para debilitar la fuerza de los Kron. Pero no sirvió, nos destruyeron pero algunos lograron escapar. Ya entiendo, le dije. Un poco desconcertado le pregunté, ¿en qué año estamos? Él me dijo, no lo sabes, es año 2751. Creo que tú no eres de por aquí. ¿Por qué llevas esas ropas antiguas? Deberías protegerte, las armas de los Kron te destrozarían. Vi que las demás naves aterrizaban junto a la de aquel hombre, varias personas descendieron, todos me vieron extrañados y me saludaron. Pregunté a todos, ¿por qué se llamaban rebeldes? Ellos respondieron, hace 5 años un hombre que respetamos mucho, inició un levantamiento contra los Kron, dijo que aún se puede cambiar el futuro de todos nosotros. Él se lamentaba mucho siempre y repetía que sus láminas fueron en vano. Luego convenció a todos los humanos restantes, destruir a los Kron y tratar de reconstruir nuestro planeta. La batalla ha sido dura, los Kron son difíciles de vencer. Cada vez nos hace falta suministros, comida, y sobre todo armamento. ¿Tú de dónde vienes?, me preguntó una mujer que aterrizó último. Yo vengo del año 2490, he llegado hasta aquí gracias al Forex. Todos me miraron muy sorprendidos, un hombre se acercó y me dijo. ¿Tú cómo sabes del Forex? ¿Es verdad que lo obtuviste? Sí, afirmé, el gobierno de mi época lo encontró en la luna y lo robé para evitar las guerras que destruirían todo. Pero fallé, el Forex no es la clave, la cuestión es averiguar quién es la persona que dejó estas láminas. Supuestamente él inventaría las bombas nucleares microondas, pero otro científico la inventó. Debo encontrarlo para obtener respuestas, tal vez él sepa cómo se puede evitar la invención de esa mierda de bomba nuclear. El primer hombre que se acercó a mí me dijo que me llevarían hasta su base para que vea a su superior, tal vez él esté al tanto de lo que nos estás diciendo. Cada persona regresaba a su nave cuando se oyó nuevamente aquel sonido ensordecedor. Los Kron habían traído refuerzos, yo corrí hasta la nave más cercana, el piloto estaba afuera, y antes de que pudiera subir conmigo un rayo lo atravesó y se desintegró por completo, no quedó nada. Subí como pude a aquella nave, el líder del grupo me hizo señas para ponerme un casco. Entré en la nave, y encontré todo tal y como se describía en las láminas, me puse el casco de inmediato y me conecté con la nave. Utilicé mis pensamientos para pilotarla, las demás naves escapaban de los Kron, yo los seguía detrás, recorrimos casi 200 kilómetros en 10 minutos huyendo. Yo había sido bueno en los videojuegos, y como aquella nave era conducida por mis pensamientos, tuve la idea de librarnos de los Kron que nos perseguían, di la vuelta y comencé a darles caza uno por uno. Las demás naves aliadas me siguieron, y luego de un rato de lucha logramos destruir todas las naves Kron.
El líder me dio las gracias y me indicó que deberíamos seguir hasta el refugio. Luego de 2 horas, y casi luego de recorrer medio mundo, entre unas montañas rocosas, lo que parecía ser el Gran Cañón de Norteamérica, ahí estaba, un refugio muy bien oculto. Todos descendimos despacio, bajé de la nave y acompañé al grupo que ingresaba dentro de una cueva perfectamente oculta. Caminamos varios cientos de metros, cogimos un antiguo ascensor y descendimos. Al llegar pude ver que las personas estaban comiendo, todos vestían un atuendo bastante similar entre ellos, todos portaban un arma alienígena. Y todos llevaban consigo un símbolo en el brazo izquierdo. Caminamos un poco y encontramos a un grupo de personas, oyendo el discurso de un hombre. Aquel hombre era joven, unos 25 años como mucho. Tenía una cicatriz en la cara, parecía muy optimista. Esperé a que terminara y cuando todos se retiraron a otra parte, me acerqué a él. ¿Tú sabes del Forex?, le pregunté. Me vio algo extrañado, sonrió y me dijo: Sí, claro que sí, es por eso que estoy aquí. Yo llegué aquí gracias a el Forex, pero ¿tú qué sabes de ello? Yo también llegué aquí gracias a ese objeto. Entonces tú eres la persona que estoy buscando. No puede ser verdad, no es posible que tú hayas utilizado el Forex. Porque yo lo tengo aquí en mis manos. ¿Lo ves? Aquí está, no tiene cromonita, no puedo volver a mi época. Y no debo hacerlo porque si no nadie encontrará las láminas que dejé, y nadie podrá evitar que se invente las bombas nucleares microondas, que destruyeron casi toda la Tierra. Pero no fuiste tú quien las inventó. Fue otro científico de mi época. Vengo del año 2490, la era donde la guerra nuclear estaba en su más alta posición. Yo encontré tus láminas. Encendí mi memoria virtual y proyecté un holograma. Eran las láminas que había encontrado en aquel parque abandonado. Pero llegué tarde, ya se había encontrado el Forex en la luna. Y se estaban inventando las bombas nucleares de microondas. Perdí el Forex, la sombra negra del futuro me la quitó y me envió a esta época por alguna razón. ¿Perdiste el Forex? No puede ser, no me imagino qué puede hacer esa criatura con el Forex. Si yo no inventé la bomba nuclear microondas, entonces ¿quién lo hizo? Tenemos que volver para evitar todo esto. Pensé que si me quedaba en esta época todo este futuro nunca existiría, pero todo siguió su curso tal y como lo ves hasta esta fecha. Debemos regresar al año en que los astronautas de mi época descubren restos de naves espaciales en Marte y Neptuno. Si no se descubren los restos, no se iniciará la fabricación de bombas nucleares. Luego debemos ir al inicio de la guerra entre América y Europa. Si no hay guerras, ninguna vida se perderá. Y si no se inicia las guerras, los Kron jamás se darán cuenta de que existimos. Pero, ¿tienes la cromonita necesaria para viajar en el tiempo? Yo usé la última, la que me dijo el creador que se encontraba en la Tierra. No sé dónde haya más. Entonces debemos ir a donde está el creador. ¿Tú sabes dónde? Está en la nave nodriza de los Kron. Debemos ingeniárnoslas para llegar hasta ahí. Ambos nos preparamos para ir en busca del creador. Tomamos provisiones. Él le dijo a su gente que iríamos a buscar planos de las instalaciones de la nave nodriza para hacer un ataque directo. Todos lo ovacionaron. Cogimos la nave más veloz y nos encaminamos hacia el espacio. Vi cómo pilotaba la nave, yo iba de copiloto. Mientras ascendíamos vi cómo el espacio se iba aclarando. Pude ver el negro infinito del espacio, las millones y millones de estrellas del universo. Luego de unas horas, vimos la luna muy de cerca, y detrás suyo estaba la nave nodriza de los Kron. Pero de pronto algo nos detuvo. La nave parecía ser atraída por la luna. Aterrizamos y vimos por los cristales de la nave. Afuera en la superficie lunar, estaban los tres. Mi corazón se detuvo por completo, eran ellos. ¿Pero qué querían? ¿Qué buscaban? ¿Por qué aquí y justo ahora?
Eran los guardianes del tiempo.